decía, cuando en el año 63, creo, sí, 63, antes de la elección de Ilia, cuando yo cuando me retiro de la Convención Nacional del Partido de la UCRI, que se estaba sesionando en Córdoba, y después de la proscripción de la fórmula del Frente Solano Lima Silvestre Beñi, y de la actitud de Allende pretendiendo tener un supuesto apoyo del gobierno y de los militares y de la CGT, decía él. ¿Cuál era probable que así fuera? Porque la CGT estaba ya media embarcada en un peronismo sin Perón. Yo me dedico a estudiar, porque me faltaba la mitad de la carrera. Yo había hecho la mitad de mi carrera entre 1954, 55 y parte del 56, 1954 y 55, y hice la otra mitad entre el 63, la parte del 63 que faltaba, y me recibo en diciembre del 64. Cuando vuelvo a la facultad es cuando yo me conecto con los sectores peronistas de la universidad. Creo que les conté eso ya, ¿no? Sí, hasta este punto llegaste. Hasta ahí. Sí. Me recibo, doy, y después me gustó, me interesó, como siempre, y como estoy haciendo ahora, un poco la actividad académica y universitaria, y me presento a concurso en 2 cátedras. En la cátedra de Derecho Constitucional, que siempre me interesó, que era de Aja Espil y Alberto Espota. Aja Espil, el que fue embajador de la dictadura en Estados Unidos, y Alberto Espota, de quien después me hice bastante amigo, a quien yo ya conocía del radicalismo, porque él era radical. Y en la cátedra de Derecho Agrario, que me gustaba mucho, y en que yo había imaginado algunos mecanismos pedagógicos y didácticos para poder enseñar mejor esa materia, que la gente en general la comprendía poco, ¿no? Comprendía poco. Cuando hablaban de una mina, de una beta, porque de agrario y minero era. No entré en la cátedra de agrario y entré en constitucional, y ahí en la cátedra de Derecho Constitucional había un conjunto de adjuntos, de ayudantes como yo entré como ayudante de segunda, que es la base inicial de la carrera. Ahí había gente peronista, entre ellos una joven que se llamaba Marta Zabaleta, que todavía vive, que la veo de vez en cuando. Marta Zabaleta de Urriza, pero no era el Urriza de la provincia de Buenos Aires que estuvo con Videgain, sino otro Urriza, también peronista. Y ahí esto, claro, pasa meses, ¿no es cierto? Es un proceso. Y ahí, empiezo a asistir a reuniones, lo conozco al Chacho, a Iribarne, a Iván Sic, a toda la gente que después, a Weinfeld, a Abel Fleitas también. Abel Fleitas, a muchos de ellos. A todos, los que formaron de alguna manera, había una organización que se llamaba FORPE, que de alguna manera estaba inspirada en Forja, ¿no es cierto? Y ahí me vinculo con todo esto, empiezo a militar. Primero era un grupo de gente que estaba inserta
en las organizaciones de superficie de Montonero. Iba a esa inserción. Pero estamos hablando de qué año en concreto. Y ya estamos avanzando, es decir, este es un proceso que dura un par de años, una cosa así, yo voy militando. Antes o después del golpe del 66. Parte después, parte antes. Es decir, por ejemplo, una de las primeras acciones que yo recuerdo, ahí tendría que precisar la fecha, fue acciones, digamos, acciones de agitación, de agitprop, como decían los comunistas, agitación y propaganda, que yo recuerdo fue cuando vino Rockefeller, que yo no me estaba pensando qué año fue eso, cuando vino Rockefeller y se organizó una acción con bombas molotov. Los Minimax, la quema Sí, de los Minimax. sí. Ah, eso ya era en el golpe, eso sí, eso era antes del Cordobazo, pero después de Ilia. Bueno, entonces, bueno, ya estamos alcanzando entonces esas fechas, y ahí participé yo y otros, y otros amigos y qué sé yo, con el tema de las bombas molotov y qué sé yo, que quemaron Minimax y agencias de automotores, me acuerdo, se quemaron, se rompieron vidrieras, unas primeras acciones coordinadas que yo recuerdo. Bien. Pero antes, bueno, vienen los militantes, nosotros militábamos en unas unidades básicas en Saavedra, en el barrio de Saavedra, donde estaba Chacho también. Es decir, por ahí, y bueno, era una labor, qué sé yo, cuando uno ve la participación, ahora viene mucha gente joven a verme, que yo ayer estuve, bueno, claro, la concepción que teníamos nosotros es única e irrepetible, ¿no es cierto? Era una cosa totalmente distinta de lo que es hoy la participación, entre comillas, de la juventud en la vida en la política, ¿no es cierto? Bueno. No, pero quisiera una pregunta sobre esa relación entre las organizaciones, usted dijo la palabra de superficie, y organizaciones que estaban ya más comprometidas en la lucha armada. Te nombran montoneros, pero probablemente hasta el 70 no se hablaba de este. No, porque yo por eso le dije que seguía el camino de inserción y de alguna manera el líder de esto, por militancia y por antigüedad y por simpatía, era Chacho, ¿no es cierto? En Forpe. En Forpe y después. Sí. Ahora, después aparece una persona que va a tener una relevancia muy grande, que es Galimberti. ¿Recuerda cómo...? No, Galimberti con nosotros nunca tuvo ninguna relación. Nunca. Es decir, yo lo conocíamos porque era un personaje importante en un momento dado, ¿no es cierto? Sí. Pero con nosotros nunca tuvo ninguna relación Galimberti. Ahora, con Chacho creo que tampoco. No estoy seguro, porque no sé todo lo que sabía, claro, lo que veía Chacho, pero me da la impresión que nunca, porque nunca participó en nada. ¿Pero Jaén no era una organización en la que sí estuvieron compartiendo? No. Había gente que venía de Jaén, venía de acá, venía de allá, porque había una gran movilidad organizacional, digamos. Además estamos hablando de miles de jóvenes, de cientos de jóvenes, no estamos hablando de... Sí. Eran cosas, eran participaciones muy importantes. Para Galimberti hasta el 70 era una figura prácticamente desconocida. Desconocida, yo no lo conocía, lo conocí después de los 70. Lo conocí, digamos, la primera más de tu trayectoria personal, vos pasaste, es decir, en poco tiempo, de ser un dirigente de un partido tradicional o un militante. Un militante de base. Digamos, yo pasé de tener ser un dirigente jerarquizado del radicalismo a ser un militante de base. Sí, empecé. ¿Y te sentiste cómodo? Sí. ¿Y los compañeros se interesaban por tu trayectoria anterior? Sí, todos la conocían, yo nunca la oculté. Por eso, ni claro. Ahora, ni antes, ni nunca. Claro. Porque era muy pública, no tenía sentido. Claro. Quizás ellos
muchos de lo que pasa es que eran todos más jóvenes que yo. Entonces, todos éramos jóvenes que yo. No, me sentí cómodo, sí, me sentí cómodo. Y la otra cuestión es la siguiente, para no pasarla tan rápido, vos hiciste una mención muy incidental al peronismo sin Perón, ¿no? ¿Qué visión tenías en ese periodo? Hay momentos claves, el 64, el regreso que es dudoso, que pasó... En el 64... El 65, la elección de Mendoza, todo eso. Nosotros yo en el 64 estaba estudiando, siguiendo la actividad que lo estaba estudiando porque yo me recibo recién. Y seguí el retorno de Perón y todo eso, sí, porque bueno, yo ya había tomado la decisión de tratar de empezar a militar en el peronismo. Y así que, es decir, a ver cómo lo podemos poner. Quedan algunos modismos ingleses, how can I put it, ¿no? ¿Cómo lo podemos poner? Podemos ponerlo así. Perón en ese momento era una figura lejana, mítica, centro de las más diversas imputaciones, no imputaciones como cargos, imputaciones ideológicas, digamos, es como el sol, con rayos para todos lados, ¿no es cierto? Pero la visión que yo había tenido de lo que era, por ejemplo, el peronismo universitario, de la época pues yo tengo 2 pasos en la universidad, el 54, 55 y el 60, había cambiado totalmente. Es decir, el primer paso era los peronistas de la universidad eran fascistas, directa, lisa y llanamente. Y ahí nos enfrentábamos. Por ejemplo, ¿quién era el dirigente más importante que yo conocía en la Facultad de Derecho peronista? Era Cesarqui, era un fascista. En aquel momento, pues cambió como todo el mundo. Pero hay algo que es interesante señalar, que los profesores no eran fascistas, los profesores peronistas. Es curioso eso. Yo eso recién lo vi después, mucho tiempo después. Cuando comparando con la universidad posterior y la actual, me doy cuenta de la jerarquía que tenían los profesores, que yo lo comenté la vez pasada, los profesores peronistas. O la universidad peronista. Pero los militantes peronistas de la universidad era la extrema derecha. Los tipos que venían armados, que patoteaban. De ese primer paso por la universidad, mi militancia es en agrupaciones antiperonistas. Con Milo Escribaja, con otros. Así que vos hablas del peronismo sin Perón, ¿cómo se veía ya en el segundo paso? Sí, es que... En el segundo paso nosotros no concebíamos el peronismo sin Perón. No lo concebíamos. Es decir, era como una traición, sirvió como una traición. Y el bandorismo, que digamos que va creciendo, yo tenía alguna vinculación con los sindicatos por algunas circunstancias especiales. Por ejemplo, el estudio nuestro trabajó mucho con Coria, con el sindicalista, con la gente de la construcción. Porque mi papá venía mi papá trabajó mucho con la construcción. Porque mi papá, yo les expliqué que su inserción en el derecho del trabajo, pero también porque mi papá tenía en esa época, cuando mi padre empieza en la construcción, el 90% de la construcción eran extranjeros, no eran criollos. Y muchísimos de ellos venían de la guerra. Por ejemplo, los polacos que construyeron el subte, Chadopif, no, el subte,
la ampliación del subte, la única ampliación que hubo importante después de la primera construcción de los subterráneos, la única que hubo fue en esa época. Todo lo que construyeron eran polacos. ¿Y qué polacos? Eran polacos, yo los veía, pues yo era chico, pero los veía en el estudio. Nosotros teníamos el estudio, y yo iba siempre, en la calle Paraná, al 700. Estaba ahí. Y eran polacos que eran del ejército de Anders. No sé si ustedes saben quién fue. El general Anders fue el jefe polaco de la resistencia bancada por Inglaterra. Cuando Polonia cae en manos del comunismo, toda esa gente emigra. Y muchísima emigra a la Argentina. Y empiezan a trabajar en la construcción. Todos esos gente, los polacos esos del ejército de Anders eran clientes de mi papá. Y todos después hicieron un periplo que primero fueron obreros y después rápidamente se transformaron en intermediarios, contratistas, etcétera, porque tienen una capacidad de trabajo y bueno, y ahí. Pero yo estaba vinculado por eso. Y a la UOM, porque voy a hacer. ¿No 68? No sé, no importa. Le estaba contando por qué lo conocí. Yo tenía un tío mío que ya falleció, hermano de mi padre, que se llamaba Luis Corach, de quien yo era siempre su abogado en todos los problemas que tenía, porque él era médico. Y él estudió en Córdoba, digamos, en los años 30, los principios del 30, y sin recibirse fue reclutado por los republicanos españoles y fue a pelear en las brigadas internacionales, como en el cuerpo de sanidad. Cuando es una breve, no sé si les interesa, pero cuando cae la República, él termina la guerra en Barcelona, como casi todos los republicanos que sobrevivieron. Y mi padre, que había hecho buena amistad en el Congreso Socialista, cuando él militaba en el Partido Socialista, con Luis Companys, que era el presidente de la Generalidad de Cataluña, consigue a través de Luis Companys la repatriación de mi tío, ¿no es cierto? Es el que después trabajó en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, el padre de Gustavo. De Gustavo, claro. Sí. Bueno, este muchacho vuelve acá y tiene mala suerte. ¿Por qué? Porque después de la guerra vuelve, después cuando los repatrian vuelve, y se pone de novio, se recibe y se pone de novio con la hija de un tisiólogo muy importante que llamaba Cetrángolo, que hay un hospital incluso. Se casa con esta chica y sigue la especialización del suegro, la tisiología. Se va a especializar a Suecia, que es donde estaban los grandes centros. La tisiología era el cáncer de la época, incurable. Tipo, si los mandaban a morir a Córdoba o cualquier lado, no se podía curar. Todavía están los grandes sanatorios, ustedes lo habrán visto en Córdoba. Thomas Mann en La Montaña Mágica es eso lo que relata, ¿no? La vida de los tísicos. Y mi tío se especializa en tisiología con tan mala suerte que para él y buena para la humanidad, que en la posguerra del 45 se descubren los antibióticos y la tuberculosis desaparece como enfermedad. Es decir, como si hoy los cancerólogos tuvieran que afrontar que hay una vacuna y el cáncer desaparece. Bueno, desapareció su especialidad, se quedó sin especialidad. Entonces se decide dedicarse a la medicina sanitaria a través de contactos internacionales que él tenía y qué sé yo. Y gana, antes él había ganado por concurso la dirección, la inauguración del Hospital de Clínicas
San Martín, ese enorme nuevo hospital, él fue el que lo equipó. Como era un tipo extremadamente transparente y recto, bueno, tuvo algunos problemas con el establishment tradicional de la Facultad de Medicina, que es lo más reaccionario, que yo no lo sé, lo más reaccionario que hay en la universidad fue, no sé ahora, pero eran unos profesores cavernícolas desde el punto de vista ideológico. Lo acusaron de comunista por este tema y le iniciaron, y decía que faltaba el respeto a los profesores y qué sé yo, y le iniciaron un juicio académico del cual yo fui su abogado. El juicio académico duró tiempo, pero fue interrumpido abruptamente por el golpe. Entonces ahí terminó la universidad y se terminó el juicio. Y mi tío lo contratan en la UOM para equipar el sanatorio metalúrgico nuevo que se había inaugurado. Entonces él tuvo alguna diferencia después, qué sé yo, vio los contratos, qué sé yo, y yo le hacía así. Entonces tenía oportunidad de ir a la UOM, y ahí lo conocí a Bandor, a Lorenzo, que estaba al lado de Bandor, y por eso me sorprendió mucho la muerte de Bandor, porque yo sabía que para entrar a la UOM no entraba cualquiera. Tenías 4 controles, 2 abajo y 2 arriba. Así que lo entregaron sin ninguna duda. A Bandor, ¿no? Me refiero. Sí. Bueno, ahí me vinculé también con alguna gente de la UOM que después la encontré mucho tiempo después, nuevamente. Vos me habéis hecho una pregunta sobre el peronismo sin Perón. Nosotros no concebíamos el peronismo sin Perón. Incluso la muerte de Bandor pareció justa. Esa es la verdad. Pareció como un castigo. Además todo el mundo decía que era Perón el que había ordenado, y es muy probable que hubiera ordenado las dos cosas, la muerte y la protección, ¿no es cierto? Como él generalmente hacía estas cosas. Sí, en algunas entrevistas está apareciendo eso. Gacera, por ejemplo. ¿Qué dice Gacera? No, Gacera dice que Perón lo van a matar, directamente. No sé, puede ser que sí, puede ser que no. Si Perón nunca tenía una actitud, Perón era un conductor nato que siempre dejaba abiertas alternativas posibles, ¿no es cierto? Antes volviendo al peronismo universitario, en el cual usted empieza a militar, bueno, usted lo estaba comparando con el del 54-55 y me parece que no terminó de hacer esa comparación, porque ¿qué había cambiado? Todo había cambiado, la gente en la universidad, el peronismo en la universidad. Lo que yo había conocido como el antiperonismo del 54-55 era el peronismo de los mismos, no la misma gente, porque yo estaba a caballo de 2 generaciones, se puede decir. No es muy común que un tipo haga 2 años y casi 10 años después el resto de su carrera. Entonces tuve oportunidad por esta circunstancia de conocer 2 ambientes universitarios. Y todo lo que era peronista, cuando yo volví a la universidad, era lo que podía haber sido antiperonista antes de la universidad, en el 54-55, y seguramente hubiera sido antiperonista. Es decir, además el peronismo ejercía como... Yo cuando decido entrar al peronismo decido fundamentalmente porque comprendo que, profundizando lo que Frondizi había sostenido, no había y que él quedó a mitad de camino, no había ninguna posibilidad de generar una alternativa fuera del peronismo, como no la hay hoy por ahora. Entonces creo que había que ingresar, pero no como un entrismo, como dicen, sino incorporarse realmente, decir, bueno, yo estaba en un lugar que no que era una herramienta ineficiente, estoy en un lugar que es una herramienta eficiente para cambiar la sociedad, porque en aquel momento lo que se trataba era cambiar la sociedad, de cambiar el país. Si nuestros ideales eran muy grandes, no es como la juventud de ahora, que no se sabe muy bien que el partido en política es que lo que quiere es ser legislador y cambiar no sé qué, su estilo de vida, qué sé yo. En aquel momento nadie pensaba en eso, nadie. Además, todos nosotros que veníamos de familias acomodadas, prácticamente todos, algunos se disfrazaban para ir a las unidades básicas. Sacaban esto, ¿no? Se disfrazaban. Yo traté de nunca disfrazarme, pero bueno, no era fácil tampoco. ¿Es cierto? Los jeans y todas esas cosas, yo jamás había usado jeans en mi vida. Y no lo usé tampoco hasta mucho tiempo después. Pero, digamos, todo el mundo era como que
que había que mimetizarse con el mito de los trabajadores y el peronismo, ¿no? ¿Me decía? Usted empezó entonces a trabajar en una cátedra y ahí me vinculé al peronismo universitario. Ajá. Y voy pasando paulatinamente, es decir, se va formando un grupo grande. Y nosotros fundamos una agrupación universitaria de docentes peronistas, se llama ADUP, Agrupación Docentes Universitarios Peronistas. Pero al mismo tiempo tenían actividades barriales, porque si no tenías actividades barriales no eras peronista. Claro. Sí. La actividad barrial era como una carga pública que implicaba, claro. Es decir, incluso te controlaba. Sí. No va nunca, ¿ves? Sí. ¿No? Es decir, de todas formas, todavía esa actividad barrial no estaba orgánicamente vinculada a la vida partidaria. Porque no, era como erupciones. Exactamente. Por lo más, el partido no existía. No existía, claro. Eran como erupciones en la piel de la sociedad, ¿no es cierto? Aparecían acá, por todos lados aparecían. Por todos lados. Y además había reuniones. Yo siempre me resistía a las reuniones de discusión, digamos, porque parecía una pérdida de tiempo, que al final nunca pasaba, pero a veces eran interesantes. Si había discusiones interesantes, lecturas interesantes, me acuerdo la revista Envido se leía, no sé si recuerda esa revista. Yo no participé, pero sí, la conozco bien. Envido, unos años después nosotros fundamos una revista también. Vísperas. Sí. Bueno, y estábamos en ADUP. Bueno, y ahí nos sorprende, digamos, bueno, ahí vamos a decir, ya ahí empieza todo lo que es masivamente la organización. Esos años previos al 73, 3 años previos al 74, empieza a encuadrarse todo eso en una cosa mucho más orgánica, lentamente. Y ahí aparece la conducción montonera encuadrando. Es decir, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cómo se encuadró la recepción a Perón cuando vino Perón en la época de la NUCE, cómo se encuadraron los grandes actos, cómo se encuadraba, ya la actividad empieza a tener un grado de organización muy importante, muy importante. ¿Por qué es muy importante? Y bueno, porque vos tenías material para organizar. Había miles y miles de jóvenes que estaban dispuestos a ser encuadrados. Pero una manifestación de la juventud peronista era, bueno, ustedes lo habrán visto, era multitudinaria, eran miles y miles y miles de jóvenes. ¿Y vos participabas simultáneamente entonces de ADUP? De ADUP y de todas las organizaciones juveniles. Y las organizaciones juveniles peronistas. ¿Y cómo fue el encuadramiento en tu caso, digamos, en la JP? Ahora te explico, a través de ADUP. Nosotros, es decir, era como una rama de la juventud peronista. Cuando, por ejemplo, asume Cámpora, yo era muy amigo de Pedro Cámpora, Pedrito, que era hermano de el embajador Cámpora, ¿cómo se llama? De Mario. Hijo del ex senador por Mendoza, hermano a su vez obviamente de Héctor. Relación al cual, y después del golpe del 76, nosotros tenemos una cosa bastante interesante que les podría contar después, pero es otra etapa esa. Bueno, nosotros siempre la participación era a través de ADUP y las organizaciones barriales, y a través de las organizaciones de ADUP y las organizaciones barriales el encuadramiento. Pero por ejemplo, cuando la asunción de Cámpora, nosotros la encuadramos dentro de las docentes peronistas y nos reunimos, me acuerdo, como todo el mundo, en lo que fue el hospital viejo de clínicas, que todavía no estaba demolido, en la calle Córdoba. Cierto, sí. Ahí se concentraron antes de ir a la Plaza de Mayo, y nosotros encontramos con las banderas de ADUP.
Cuando asume, cuando se interviene en la Universidad de Buenos Aires, le interviene Rodolfo Puigros, había que designar un decano de Derecho, un decano interventor en Derecho. Mi estudio, el estudio de mi papá, estaba en la calle Junín entre Viamonte y Tucumán, casa que todavía es propiedad nuestra. Un edificio grande que está ahí. Ahí tenemos el estudio muy importante. Bueno, ahí los docentes universitarios peronistas de Derecho hacemos una reunión y lo elegimos decano, proponemos como decano a Kestelboim. Esto era un jueves, creo. El viernes lo designan y asume Kestelboim en un acto en la Facultad de Derecho en el que habla Puigros, que estaba medio en pedo, entre paréntesis, como de costumbre. Habla un profesor, que no me acuerdo quién fue. No, por los profesores peronistas hablo yo. Habla Kestelboim y habla un no docente. Bueno, en aquella época todas las universidades tenían su no docente, que era una torrante, gorda torrante, un sinvergüenza. Asume Kestelboim el decanato. Vino también Ortega Peña, Duarte, ¿no? Todo esto yo estaba también durante esa época anterior vinculado a través, en realidad habíamos estado vinculados a esa agrupación de abogados que defendían presos políticos y qué sé yo. Había un muchacho Mayansky que ya falleció, que trabajaba en mi estudio, no sé si oíste hablar, muchacho Mayansky, falleció después. Y asumí. Y Kestelboim nombra a nosotros en distintos lugares de la universidad, de la facultad. Eso duró viernes, sábado y domingo. El lunes vinieron los montoneros y lo obligaron a Kestelboim a echar a todos nosotros. Y pusieron gente de ellos. Luego lo dejaron a él, pero sacaron a todos nosotros. Luego inician una campaña en la facultad con carteles y todo contra nosotros, de alguna manera. Y se produce un enfrentamiento en que casi todos nosotros vamos armados a la facultad, porque ellos no te querían dejar dar clase. Bueno, se producen enfrentamientos, estaba la facultad llena de carteles de un lado, del otro lado, de esto, del otro. Yo nunca tuve problemas para dar clases por una razón circunstancial, porque yo daba clases de 8 a 9 de la mañana, y hora en que los montoneros dormían, porque te acostaban muy tarde, todos. Y entonces yo nunca tuve problemas, digamos, amado como todo, pero nunca tuve problema a nadie. Los demás profesores que daban clase a la tarde, digamos, los echaban, los cacheteaban, una cosa demencial fue eso. ¿Ese enfrentamiento era entre ADUP y montoneros? No, ADUP y montoneros, era porque ellos no reconocían, los montoneros no querían reconocer a ADUP, porque si nos tomaban como recién llegados, de alguna manera éramos recién llegados, pero nos justificaba, ¿no? Y cuando vos decís ADUP, ¿seguía el mismo grupo de gente, Iribarne? Sí, Iribarne, Fleitas, etc. Después, ¿Cómo fue? Después se suavizó, es decir, después cuando vino, después nos dieron unas cátedras, pero no los montoneros, sino ya cuando los montoneros cuando ya había un enfrentamiento con Perón, etc. ¿Cómo fue que porque eso fue un giro muy abrupto, ¿no? Porque hasta la Asunción da la sensación de que todo va en el mismo. Todo iba bien, claro, pero los tipos ya habían decidido copar toda la parte universitaria y la tomaron a lo bestia. Ahora, y además de enfrentamiento, ¿hubo espacio de algún tipo de diálogo? No. ¿De diálogo, no. Ellos
Ortega, Peña, ahí las cabezas visibles de todo esto eran Ortega, Peña y este muchacho que ahora es secretario de ellos habían decidido, supongo que con otra gente que yo no conocía en ese momento, habían decidido que la universidad debía quedar en manos muy seguras, digamos. Cosa que tenían de alguna manera previendo, porque todos nosotros después, cuando ellos se enfrentan con Perón, integramos la Juventud Lealtad. JP Lealtad, claro. La JP Lealtad. Yo te quería preguntar. Así que no estaban equivocados en eso. Estaban equivocados en todo, en la estrategia, pero no en prever las conductas nuestras, de Chacho y todo. Nosotros. Volviendo un poquito más atrás, quería preguntar, cuando empezó, digamos, el periodo previo a la llegada de Capacito, todo lo que es el periodo político entre el cordobazo y... Bueno, todo eso nosotros militábamos muy activamente, sí. Y ahí no hubo ningún problema, ¿no? Sí. No, está bien, pero te quería decir que no te interesaban demasiado las reuniones de discusión, pero en esa época... Pero iba. ¿Cómo? Pero iba. Claro. El término socialismo nacional, ¿qué te decía vos? El término socialismo nacional, es decir, nosotros no pensamos en términos es decir, el grueso no pensaba en términos de ciencia política, en socialismo nacional. El ser peronista englobaba todo. Y la sensación que todos teníamos era que Perón había decidido encabezar un proceso distinto, digamos, de izquierda. Esa es la sensación que uno tenía, ¿no es cierto? Ingenua, pero bueno, sensación al fin, que tenían todos además. ¿Y ustedes acompañaban con convicción? Sí. Todos soñábamos con una Argentina distinta, basada en una concepción más de izquierda, de una izquierda nacional, más que socialismo, una izquierda nacional, en contraposición a lo que todos nosotros consideramos la izquierda codovila o la izquierda PC o trotskista, que de alguna manera uno pensaba que era una izquierda inviable, no mala ni buena, simplemente inviable, ¿no es cierto? Y que la vía para el socialismo, o lo que sería el socialismo nacional, como vos decís, era Perón. Por otra parte es lo que él dejaba trascender, ¿no? Durante esta etapa vos seguís siendo un militante no, en ADUC sí tenía responsabilidades porque distinguían y qué sé yo, incluso yo por eso hablé en el acto de Asunción, pero era un militante. Si yo, por ejemplo, a mí me decían lo que tenía que hacer, y andar a tirar una bomba molotov en cosas, bueno, tenés que ir a tal lugar, iba, tenés que ir a Terminal Básica, iba, tenés que ir a la manifestación tal, iba. Es decir, uno tenía una conciencia de militancia muy grande, que a mí no me costaba ningún trabajo, porque yo estaba acostumbrado a hacer política. Supongo que a otro le costaría más trabajo, mayor a mayor. ¿Y cómo fue el pasaje de ADUC a JP Lealtad? O sea Bueno, el Chacho y todos nosotros resolvimos, es decir, cuando se produce el enfrentamiento final, ya veníamos mal con los montoneros siempre, porque no éramos de su confianza, digamos. Y bueno, cuando se van produciendo todos los acontecimientos sucesivos, empiezan las críticas, a pesar de que nosotros marchamos, López Rega, por ejemplo, nosotros consideramos un enemigo. Nosotros, y obviamente los montoneros también, pero nosotros en eso coincidíamos totalmente, hasta el punto
que todos nosotros formamos parte de la marcha esa que se hizo a Olivos, para pedirle a Perón que lo deje. Romper el cerco. Perón recibió yo en ese sentido, con perdón de autoelogiar, me tenía más perspicacia, tenía más experiencia que el resto. Y cuando Perón lo recibió a los muchachos con López Rega sentado, ya estaba todo dicho, no había más que decir nada. Esa manifestación fue una manifestación, solamente vi tal cantidad de gente en el acto final de la campaña Luder Vittel Alfonsín, ahí en la avenida del 9 de julio. La cabeza de la manifestación estaba en Gaspar Campos, ¿no? Y la cola estaba en la autopista. Nosotros estábamos medio en la cola y estábamos en la autopista. Todo macizo. La capacidad de movilización que tenía la juventud peronista y que malgastó la conducción motorera era una cosa monstruosa. Como nunca la vi, que seguramente no la volveré a ver. Porque es otra época. Pero era monstruoso. Por eso nuestra crítica, mi crítica era esencialmente ¿por qué se malgastado todo eso? En acciones absurdas e inviables. Ahora, en ese proceso donde aparece también la figura de López Rega como un enemigo, sí. En la universidad también hay... En todos lados, porque ahí en la universidad se produce el cambio de... ¿cómo se llama? Sí, el reemplazo. El reemplazo. Ahí nos dan unas cátedras. Una cátedra de Derecho Constitucional, a Abel Fleitas, a mí, a otros, nos dan unas cátedras. Pero era una reacción, era de gente muy de derecha, claro, a Bosch, Lenin, todos esos tipos, ¿no? Echaron mucha gente. A nosotros no nos echaron. Nosotros nos echaron en el 76, recién del golpe, pero en ese momento no nos echaron. Distinguieron, digamos, de los montoneros, nos distinguieron que no estábamos con los montoneros y de alguna manera no nos echaron. Además, no teníamos tampoco ninguna importancia fundamental. Pero, bueno, y ahí se produce la creación de la Juventud de Lealtad. El Chacho decidió hacerlo, todos lo acompañamos. Era el pensamiento nuestro. Y en ese momento fueron hostigados por parte de los montoneros. No éramos su enemigo tampoco. Fuimos, digamos, de alguna manera devaluados, criticados, pero no hostigados. ¿Y por parte de López Rega, las 3A, que ya estaban? Por parte de las 3A y de López Rega, yo te diría que tampoco éramos su enemigo para ellos. No éramos amigos, digamos, no éramos aliados, no éramos gente que vieran bien, ni que nombraran para nada, ni que nos tuvieran en cuenta para nada, ni nada. Pero tampoco hubo una hostigación. ¿Vos recordás cuando muere Perón, el día siguiente, Alejandro Álvarez, el gallego Álvarez? Nosotros nunca tuvimos buena relación. No, JP Lealtad no. Ya sé, pero él declara, sale en los diarios que se autodisuelve Guardia de Hierro. ¿Vos recordás qué pensaste al respecto? No, bueno, no se disolvió nada. Eso es mentira. Yo tenía después muchísimas pruebas de que él seguía conduciendo esa fracción. Y además ellos tenían una idea de la posibilidad de un acuerdo con las Fuerzas Armadas. De hecho lo hicieron. Sí, yo entiendo que sí, que no se disolvió nada, pero en ese momento lo interpreté como una autoprotección, digamos, ¿no? Es posible. Pero es posible. No. Para ustedes no había un no hubo un cambio inminente peligro. No. Quizás porque éramos medio inconscientes. Pero no, yo no recuerdo víctimas de las 3A entre la gente amiga nuestra.
¿Cuál era la perspectiva que ustedes se hacían de la situación a partir de la muerte de Perón? ¿Qué perspectivas se hacían y cómo se ubicaban en el conflicto respecto de qué hacer frente a la situación con López Rega y Isabel, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros fuimos conducidos como gran parte del peronismo. Bueno, primero, yo creo que la actuación de los montoneros precipita una divisoria de aguas que en definitiva perjudicó la visión general del peronismo sobre el proceso post-muerte de Perón. Es decir, porque en vez de ser de discutirse la sucesión de Perón y el camino a seguir, se discutía si estabas con los montoneros, si no estabas con los montoneros, si había que pasar la clandestinidad, si no había que pasar la clandestinidad, si las organizaciones de superficie hacían esto, hacían lo otro. Es decir, en cambio de ver con claridad lo que estaba ocurriendo. Es decir, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Perón, porque no sé, sus motivaciones profundas no las conozco. Se puede inferir muchísimas cosas, y de hecho se han inferido muchísimas cosas y he leído muchísimas cosas. Pero Perón vuelve al país sabiendo que va a morir, y que está muy enfermo. Yo eso lo sé porque yo era amigo y soy... No, perdón, se murió, creo, del que fue médico de Perón. ¿Italiano? No. Que vino cuando vino de España, el urólogo Puigvert, lo nombra, le manda a uno de sus mejores discípulos, que un muchacho que después fue senador por Santiago del Estero, y yo lo tuve como jefe de mi secretaría privada en el Ministerio del Interior. No me acuerdo este momento, pero él me contó que Perón tenía un proceso terminal ya viniendo, ¿no es cierto? Y luego la decisión de Perón contra la presión de los sindicatos y los sectores políticos de ponerla a Isabel, sobre todo bajo la protección de López, ¿no es cierto?, fue una decisión catastrófica para el país y para el peronismo. Catastrófica, posibilitada también por esta distorsión que introduce los montoneros en la discusión política del peronismo y de la Argentina, de alguna manera. Ahora, parece demasiado, sí, creo que es indiscutible eso, digamos, de que la decisión fue catastrófica. Pero la aceptamos todos. ¿Cómo? La aceptamos todos, sí, porque estaba tan distorsionada, sí, la discusión, que la aceptamos todos. Hasta la gente que proponía otros candidatos, como Cafiero, como como el otro. Claro, por eso yo te preguntaba, en el mundo real de ese momento, ¿cuáles eran los candidatos? El candidato era Cafiero. Y seguramente hubiese sido mucho mejor que Isabel, como vicepresidente, como futuro, porque no te estaba discutiendo el vicepresidente, te discutía que iba a ser presidente. Estaba claro que Perón no iba a terminar el segundo mandato, que el mandato eran 6 años. No eran 4 como ahora. Sí, sí. Entonces, ¿Y qué posición tomó entonces el sector? No, nosotros acompañamos. Acompañamos hasta muy avanzado el proceso, ¿no es cierto? Porque después, yo por ejemplo creí que Luder debía haber asumido pero mis compañeros casi ninguno creía eso. Casi todos eran de alguna manera isabelistas. Recién el isabelismo desaparece después del golpe, cuando Isabel intenta retomar o la usan o qué sé yo, ahí empieza a crecer una reacción. Es que era muy difícil estar contra Isabel en aquel momento, muy difícil, porque era como retomar el enfrentamiento Montoneros-Perón. Pero había un sector de diputados, el grupo de trabajo, sí, el grupo de trabajo. Sí. ¿Usted tenía alguna relación con eso? No, pero era mínimo eso. Es verdad. Era una reacción
negligible, digamos, desde el punto de vista. Sí, y además aparentemente estaba infiltrado, digamos, ¿no? También. Pero no. El peronismo fue mansamente al desastre. La actitud de Luder mismo. Luder tenía la presidencia, pero al alcance de la mano. Al alcance de la mano, porque lo iban a acompañar. Porque de alguna manera era la supervivencia de todas las estructuras de poder del peronismo lo que estaba en juego. Político, ¿no? Ahora, ahí hay una figura que... ¿Y Luder qué hace? No se atreve. No se atreve. ¿Por qué no? No se atreve, porque no se atreve a ir contra la esposa de Perón. Era la esposa de Perón. Era Perón el que la había dejado, no era Pero vos decís dos cosas que no sé si, a ver si me vamos a aclarar. Vos decís que él no se atreve y lo hubieran acompañado, pero antes dijiste que en realidad había demasiado isabelismo, digamos. No era isabelismo, era respeto. Era todavía la figura mítica de Perón irradiaba hacia ella, sobre ella, digamos, la protegía. El flanco débil de ella era López Rega. Todo el mundo, es decir, porque todo el mundo en este país nuestro tiene tendencia a buscar el chivo emisario. Nunca el culpable es el conductor, siempre los que lo rodean, que es o López Rega o Frigerio o cualquiera, ¿no es cierto? Entonces todo era López Rega. No era López Rega, era Perón. ¿Qué estamos hablando? Suponer que un analfabeto, porque era un analfabeto López Rega, vivía estupideces, ¿te das cuenta? Un analfabeto podía marcarle la línea política a Perón, es querer engañarse. Y nos engañamos, todos. Yo quizá menos que todos, porque no por nada, por ser más perspicaz ni nada, porque tenía otra experiencia, venía de otra experiencia política. Yo ya había visto eso, que el culpable no es él, sino los que lo rodean. O Borlengui, o Aloé, o Frigerio, o López Rega, o Coan, o cualquiera, ¿no? O yo. Sí. Ahora, en esta época había una persona bastante importante que parece haber ejercido un peso muy negativo, que es Lorenzo Miguel, durante... Mira, yo no estoy tan de acuerdo que Lorenzo Miguel ejerció una negativa. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Es decir, vamos a ir durante la dictadura antes del 73. Los 18 años, digamos, de exilio de Perón. El peronismo sobrevive un colapso político brutal. Fue la caída de Perón y lo que vino después, durante los 18 años de exilio. Y sobrevive por dos circunstancias. Porque vive Perón, y como Perón decía, no es que seamos buenos, sino que nosotros son peores. Porque vive Perón, porque Perón es un líder muy astuto y supo manejar lo que restaba en el país y hacerlo crecer. Y porque Perón, muy hábilmente, firma. Yo creo que Perón hace una cosa muy inteligente. Lo único que saca del acuerdo con Frondizi, que lo lleva a Frondizi a la presidencia, es la normalización de la CGT. Y eso para Perón fue fundamental, por eso digo. Es decir, y en esa normalización de la CGT, a partir de esa normalización de la CGT, la conducción del peronismo recae en el territorio, digamos, real, recae en los sindicatos. Porque todo lo demás, Cook, Leloir, qué sé yo, los delegados, Paladino, son cosas, fuegos artificiales. La real inserción del peronismo en el país eran los sindicatos. Y lo siguieron siendo durante mucho tiempo.
Sí, está bien, pero podríamos entrar en Lo que pasa es que los sindicatos manejaban su política sindical, pero la política la manejaba Perón. Eso son mentiras de que los sindicatos le imponían a Perón tal cosa o tal otra. Los sindicatos preservaban el espacio del sindical, que siempre lo preservaron. Pero bueno, Bandor claramente fue más que eso. Bueno, pero Bandor fue otro cohete, otro fuego, digamos, una estrella fugaz. Pero estamos en Lorenzo, Miguel, ¿no? Lorenzo era esencialmente un tipo que las políticas las obedecía ciegamente lo que decía Perón. Podías disfrazarlo de esto, del otro, pero era, es decir, transforman ellos a la UOM en la columna vertebral del peronismo. La verdad, la UOM era la columna vertebral del peronismo. Hasta el punto de que todo este proceso culmina en el 83. Es decir, todo este proceso, toda esta enorme esta conducción del peronismo que recae en la estructura sindical termina en el 83, con la derrota de Luder. ¿Por qué? Es decir, el punto más alto del poder sindical es el 82-83, donde todas las candidaturas del peronismo, desde el presidente de la Nación hasta el último concejal, se discuten en la Unión Obrera Metalúrgica. Y salen de la Unión Obrera Metalúrgica. Todas. Obviamente con el acuerdo de Perón, que les tenía confianza. No, que de Perón, con el acuerdo del peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo se había refugiado ahí, hasta económicamente. ¿Quién mantiene las estructuras políticas que existían? Los sindicatos. Entonces, retomando la pregunta sobre Lorenzo Miguel, no tenía, dado que esa era la situación, ¿no tenía él el único recurso posible de hacer otra cosa? Bueno, él lo intentó. Él fue el que consigue, las estructuras sindicales son las que consiguen la deposición de López Rega, tardíamente, pero son ellos las que la condicionan a Isabel al final. Pero ojo, fue un paso de una enorme audacia para un peronista confrontar con Isabel públicamente. Ahí está el episodio de Wiener, no sé si se acuerdan, Lorenzo, el Rodrigo, en fin, era una, además el sindicalismo estaba unido hasta las más distintas fracciones, pues los montoneros lo habían abroquelado. Pero se muestra, decir, capaz de golpear, pero no debería ofrecer una alternativa. Porque ¿quién? El sindicalismo. Digamos, no tenía alternativa, porque no tenía una alternativa política. Por eso el sindicalismo lo elige a Luder presidente. Sí. ¿Por qué? Presidente candidato, ¿por qué? ¿Qué tenía de común Luder con los sindicalistas? Y no lo elige a Cafiero, por ejemplo, otra vez que pierde Cafiero. Que era más, que históricamente estaba ligado a la UOM. No le dije. ¿Y qué explicación darías para eso? Es decir, de la elección de Luder y no de Cafiero. Y yo creo que ahí son cosas menores las que juegan. Resquemores, celos, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Además Isabel se devalúa mucho porque Isabel pretende un acuerdo con Macera. Sí, bueno, eso más adelante. Sí. Volviendo a 76, ¿cómo recordás los últimos meses y el golpe? Bueno, los últimos meses el golpe yo lo recuerdo con feroces discusiones, ahí sí, con los montoneros. Pues yo tenía en mi familia también algunos muchachos, como todos, y con otros. Y las grandes discusiones políticas. Es decir, pero no solo los montoneros, era la sociedad en general. Ojo, por eso que los montoneros no eran ellos solos. Ellos de alguna manera eran un emergente, pues ellos son clase media. Y la clase media toda pensaba que había que terminar con Isabel de cualquier manera. Y los industriales pensaban, y los comerciantes. Yo recuerdo que hicimos un equipo de trabajo
en la JP Lealtad para ir a conferencias con empresarios, para decirle, mire, falta poco para las elecciones, no tiene sentido echarla a Isabel. No, ni un minuto más. Todos esos que decían eso terminaron fundidos en el proceso económico del proceso de la dictadura militar. Todos. Eran textileros, todos terminaron en la lona. Pero eso sí, ni un minuto más con Isabel, cosa que lo mismo decían los montoneros. En ese sentido nosotros tuvimos la mayor de las lucideces para ver en lo que era un momento extremadamente negro de la vida argentina. Y el golpe